que no nos pase lo de la clase tercera. Ya, estamos grabando. Entonces, la clase de hoy trata sobre el tema de organismos multicelulares. Ya vimos los organismos unicelulares, como son los protozoarios, y vamos entonces a iniciarnos con el tema de las esponjas. Entonces, todos los animales son multicelulares porque los protozoarios los consideramos que son ni animales ni plantas, son protozoarios. Las células animales carecen de pared celular, es una de las características importantes. El dominio eucaria tiene dos grupos, las bacterias, las arqueas perdón, me equivoqué. Tenemos los dominios que hay de seres vivos en la naturaleza, son las bacterias, las arqueas y las eucarias. Los eucariotas son los organismos que tienen núcleo. Eu significa propio y cario significa núcleo. Entonces, eucario significa que tenemos células con núcleo y otros organelos, mitocondrias, cloroplastos, en algunos casos, aparato de Golgi, etc., ¿no? Entonces, las células animales carecen de pared celular porque están presentes en otros grupos como las arqueas, las bacterias y los hongos y las plantas. Los animales son los únicos que no tienen pared celular. Los animales obtienen su energía consumiendo otros organismos, todos son heterótrofos, aunque en algunos casos ya vimos que unos protozoarios podían tener simbiontes. Unos heliozoarios, que eran ameboides, podían tener como simbiontes unos flagelados, igual que vamos a ver en la próxima clase con los corales que tienen simbiontes adinoflagelados que le proveen el 60%, al menos el 60% de su alimentación. El otro 40% viene del consumo de organismos planctónicos. Por lo general se reproducen sexualmente. Ya vimos que los protozoarios en su gran mayoría tenían o únicamente reproducción asexual, o sea, división binaria, o tenían las dos, sexual y asexual. En el caso de los animales, casi siempre la reproducción es sexual, aunque hay grupos que pueden reproducirse asexualmente, como vamos a ver en las esponjas, vamos a ver en los hidrozoarios, que pueden producir gemación, o sea, un trocito del organismo crece y se desprende y constituye otro organismo. Eso es una reproducción asexual, ¿verdad? Y también en ciertos crustáceos vamos a ver que la hembra puede producir huevos sin fertilización del macho y esos huevos se desarrollan como otros individuos y eso es reproducción, no sé si llamarla asexual, porque está produciendo huevos, pero sin fertilización. Algunas especies animales presentan una enorme diversidad de estilos de reproducción, la mayoría son capaces de llevar a cabo la reproducción sexual. Los animales tienen movilidad, pueden desplazarse durante alguna etapa de su vida, incluso las esponjas, que son relativamente estacionarias, tienen una etapa larvaria, que es una forma juvenil, durante la que nadan libremente. La mayoría de los animales puede responder rápidamente a los estímulos externos como resultado de la actividad de las células nerviosas, el tejido muscular o ambos. La carencia de tejidos distingue a las esponjas de los demás animales. Es que están entrando, la máquina me avisa. Ese fue un error mío, ¿no? Colocar que para entrar tenían que pedir permiso. Normalmente ustedes entran directamente. Una de las primeras innovaciones importantes en la evolución animal fue la aparición de tejidos, es decir, grupos de células similares integradas en una unidad funcional. Por ejemplo, un músculo, el estómago, el cerebro. En la actualidad, casi todos los animales de los 27 filas reconocidos hasta ahora tienen un cuerpo con tejidos. Los únicos animales que han conservado la primitiva carencia de tejidos son las esponjas y los placozoos, dos filas que vamos a ver hoy. En estas, células individuales pueden tener funciones especializadas, pero actúan de manera más o menos independiente y no están organizadas en tejidos verdaderos. Esta peculiar característica de las esponjas sugiere que la bifurcación entre las esponjas y la rama evolutiva que dio origen a todas las demás filas de animales ocurrió en una etapa muy temprana en la historia de los animales. Un antiguo ancestro común sin tejidos dio origen tanto a las esponjas como a los animales que tienen tejidos. La simetría en animales.
vemos que la simetría radial es una simetría más primitiva y permite que yo tenga imágenes especulares. Si yo corto por cualquiera de estos planos azules, del otro lado tengo una imagen especular de lo que corté, no importa dónde lo ponga. Mientras que en un escarabajo, como el de la derecha, la simetría es bilateral. La única imagen especular que yo puedo obtener es cortándolo por el eje, la línea azul que ven mostrada allí. En cualquier otro sitio no tendré una imagen especular. Eso se llama simetría bilateral. Vamos ahora a ver los poríferas, cómo lucen. Tenemos varias formas. A la izquierda vemos esponjas incrustantes. Ellas forman como una especie de sábana que cubre el sustrato sólido. A veces tienen formas que se levantan del sustrato, pero en general la mayoría de las esponjas van a ser como las que ven a la izquierda. Esponja tubular, vamos a ver también, son muy comunes. Y finalmente la esponja acampanada, que es bastante vistosa, algunas tienen colores muy bonitos. Realmente bucear en un sitio donde hay esponjas es una maravilla, la cantidad de formas que se ven tan vistosas, ¿no? Bien, la estructura de todas las esponjas la vemos a la derecha. Las células que componen, vamos a ver las células que componen la estructura de la esponja. Vemos que tenemos un tubo, es un tubo como el que estamos viendo, tiene muchos poros por los cuales entra el agua. El agua es movida por los coanocitos, vemos esas células flageladas que recubren la porción interna de la esponja. No están en todas partes, están solamente en ciertos sitios de la esponja y el agua sale por el ósculo que tiene en la parte superior. La esponja puede tener varios ósculos, así como tiene muchos huequitos, muchos poros, puede tener también varios ósculos por donde sale el agua. Uno puede poner la mano y van a sentir la corriente de agua, así de potente es el flujo, ¿no? Entonces vamos a ver en ese corte, vemos que hay una célula epitelial que recubre toda la esponja. Tenemos unas espículas y una esponjina, son las células, la estructura inerte de la esponja, la esponjina, y las espículas que pueden ser de carbonato de calcio o de óxido de silicio, como la arena. Esas estructuras le dan rigidez a la esponja. Hay esponjas que no tienen espículas, que son las que usamos para bañarnos. Solo que hoy en día la mayoría de las esponjas que vemos en la tienda o en los supermercados son artificiales, son hechas de poliuretano o de otro polímero, pero las esponjas naturales son hechas de esponjina pues constituye pues la masa grande de la esponja. Ellas son segregadas por los amebocitos. Las células rojas que están viendo en la imagen son los amebocitos que le dan origen a cualquier otra célula. Ellos son totipotentes, iguales que las células madres que se extraen hoy en día del cordón umbilical de los fetos humanos. Esas células tienen totipotencialidad y tienen esa posibilidad de convertirse en cualquier tipo de célula que el organismo requiera. En algunos, nosotros como animales cordados hemos perdido cierta capacidad de regeneración, pero hay organismos como los batracios y los lagartos que tienen todavía la posibilidad de tener células totipotentes. Si las iguanas que están en el parque de la Madre le quitamos la cola o las agarras por la cola, ella eventualmente se va a desprender. La cola se desprende y va a regenerar nuevamente. Igualmente, si le cortas una pata, la iguana va a regenerar la pata completa, tejido óseo, nervioso, muscular, epitelial, todos los tejidos se van a regenerar porque las iguanas, los lagartos tienen esa posibilidad de tener células totipotentes, como estamos viendo aquí en el caso de las amebocitos de la esponja. Luego vemos la célula del poro, vemos que los poros están rodeados de porocitos, son unas células especiales. Luego vemos la célula de collar, los coanocitos, la vamos a ver un poquitico más adelante en una estructura mejor.
Y hay unas modificaciones, algunas células que no se están mostrando acá, pero este es el grueso de los tipos de células que vemos, ¿no? Les decía que la esponja se reproduce sexualmente, pero también asexual. Son de los pocos animales que tienen reproducción asexual. Vemos cómo hay unas esponjitas, unos tubos que están a los lados. Esos tubos pueden desprenderse y constituir una nueva esponja en un futuro. La estructura de la esponja va a cambiar, hemos agrupado a las esponjas en 3 grupos. Las más primitivas son las esponjas asconoides. Asco significa funda, bolsa. Es muy simple, tiene un atrio, un gran atrio, tiene poros y las paredes son rectas. Comparen con la derecha, con el tipo ciconoide, donde las paredes se han doblado y entonces tenemos atrios. Bueno, el atrio principal le sigue estando, ¿no? Pero vamos a tener atrios más pequeños, como estamos viendo aquí, el prosopilo, que son poros que drenan hacia un atrio más pequeño. Aquí el flujo de agua pues, puede acelerarse y son esponjas pues, más eficientes en su filtrado. Fíjense como los coanocitos están marcados en negro y solamente están distribuidos en ciertos sitios. En la parte externa de la esponja no hay coanocitos, solamente en la parte interna. Entonces, finalmente, las esponjas tipo leuconoide, el sistema de filtrado es más eficiente, los canales internos ocupan casi todo el cuerpo de la esponja y las esponjas alcanzan grandes tamaños, pueden tener más de 1 metro de dimensión, ¿no? Vemos como el gran atrio desaparece y quedan entonces unos tubos más o menos grandes dispersos por toda la esponja. Y tenemos entonces muchas cavidades llenas de coanocitos que aceleran el agua y la esponja pues se convierte en mucho más eficiente. Aquí vemos algunas formas de las esponjas. Veíamos las que son tubulares, por donde entra el agua. No importa por dónde entra el agua, ella va a salir por los ósculos que son las aberturas más grandes que tiene la esponja. Vemos la tipo campana que veíamos, el tipo jarrón o florero que veíamos al comienzo, como las corrientes marinas pues influyen también la disposición de los poros. Aquí vemos entonces una unidad, en una esponja leuconoide, vemos como los coanocitos están todos alineados para alrededor de una estructura circular y ellos contribuyen moviendo los cilios y forzando que el agua ingrese por el poro y entre hacia el canal exhalante. Fíjense que tenemos la corriente macro está formada por el flujo, el batido de los flagelos, de los coanocitos, pero ¿cómo ocurre el filtrado de la comida? Vemos que el coanocito tiene una unidad basal, es una sola célula, ¿no? Pero tenemos un collar formado por microfibrillas, que las vamos a ver enseguida, y el agua penetra a través de las microfibrillas y las partículas quedan atrapadas allí y luego ingresan al coanocito formando una vacuola alimenticia. Vemos acá un óvulo. Eso sí, vamos a ver más adelante cómo ocurre la reproducción, pero las esponjas pueden ser hermafroditas, todas son hermafroditas, pero no necesariamente simultáneas. Algunas veces la esponja produce óvulos, otras veces produce espermatozoides. Los espermatozoides son liberados a la corriente y salen por el canal exhalante y entran por los poros, son atrapados los espermatozoides por los coanocitos y se pasan, forman una vacuola que no es digerida, sino que es llevada hacia el óvulo y es entregada al óvulo para que lo fecunde. El óvulo va a transformarse en cigoto, el cigoto va a salir, va a empezar la división, algunas veces enseguida sale por el canal exhalante, otras veces va a ser retenido durante unas divisiones, pero eventualmente él, aún dividiéndose como blástula, se va a fijar en el sustrato. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante.
Ok, la estructura de la esponja le decía que tiene dos tipos de componentes. Las espículas, que pueden ser de carbonato de calcio o de sílice, y la esponjina. La esponjina, alguien me hace el favor de poner esponjina en Google y ver cuál es la naturaleza de la esponjina y nos lo lee, mientras seguimos hablando de las espículas. Las espículas pueden ser unirramias, como vemos acá, o espículas que tienen 4 ramitas. Hay algunas que tienen 6 ramitas, 2, 4, 6, que van a caracterizar las clases de esponja. Las clases de Saxinella, exacta significa 6, tiene pues espículas con 6 espinas. Hay esponjas que tienen mayor número de espinas, pero el tipo de espinas va a caracterizar la clase de esponja. Para obtener las espinas, el biólogo, toma un trocito de la esponja, lo coloca sobre un portaobjeto y le agrega una o 2 gotas de cloro. El cloro que usamos para lavar la ropa o para lavar el baño. Ese cloro va a descomponer la materia orgánica, la esponjina, y va a dejarnos solamente las espículas que vamos a poderlas distinguir bajo el microscopio. Vemos que la formación de las espículas es tarea de los amebocitos. Vemos como aquí 3 amebocitos se asocian y empiezan a constituir la estructura de una espícula, y vemos cómo los amebocitos luego se dividen y siguen formando la espícula hasta que alcanza el tamaño necesario. Ok, ¿cómo ocurre la alimentación de las esponjas? Vimos que los amebocitos generan la corriente, esa corriente de agua va a entrar por el poro, pero el poro es de un tamaño determinado, de tal manera que las partículas de suspensión, ya sean orgánicas o inorgánicas, si son de determinado tamaño, mayor al tamaño del poro, evidentemente no entran. Las que van a entrar son las más pequeñas. Y tenemos entonces tres categorías. Unas que son orgánicas pequeñas y orgánicas diminutas. Las orgánicas pequeñas van a ser atrapadas por aquí lo llaman arqueocitos, en realidad son los amebocitos. No sé por qué los autores cambian de nombre y eso los confunde a ustedes, pero arqueocito y amebocito es lo mismo. Ellos los atrapan y generan si es orgánica, genera una vacuola alimenticia que va a ser le van a pegar vacuolas digestivas con las enzimas, ese material se va a digerir y va a difundir del amebocito hacia el medio exterior de la esponja, el medio interno de la esponja, y va a permitir la alimentación de todo el organismo. Si es inorgánico, debería dejarlo pasar, curiosamente lo atrapa también, pero no forma vacuolas digestivas, sino que lo expulsa y sale con la corriente exhalante. Si son diminutas, como bacterias, por ejemplo, son atrapadas por la pared, la pared del collar. El collar del amebocito, lo vemos aquí, vemos la célula del amebocito, tienen la estructura basal con el núcleo, las mitocondrias, vemos el flagelo y vemos las microfibrillas que forman el collar. Esas microfibrillas, por ahí va a circular agua que va a permitir atrapar las partículas finas que van luego a incorporarse como una vacuola alimenticia. Pero el amebocito no la va a digerir, solamente la va a transportar al arqueocito o al amebocito que está del otro lado, en la parte basal del coanocito. Él es el que va a hacer la digestión, igual que veíamos aquí abajo. Esto es una curiosidad, pero vemos que los amebocitos se comportan como células de captación y transporte. Ellos también van a capturar, como les decía antes, los espermatozoides y los van a pasar al óvulo que está en la parte interna de la esponja. Aquí vemos la reproducción. No es tan común la asexual, pero existe. El amebocito, perdón, las células
los amebocitos se pueden transformar en células sexuales, en óvulos de espermatozoides. Vemos acá una esponja liberando los espermatozoides al ambiente. Estos espermatozoides quedan circulando en la corriente e ingresan al cuerpo de otras esponjas. Ya les dije que son capturados por el coanocito y es pasado al óvulo, como veíamos en las imágenes anteriores. Una vez que ocurre la fecundación, vemos que se forman estas estructuras que vemos aquí a la izquierda, ¿no? Lo leo, dice larvas de esponjas y desarrollo poslarvario. En A la izquierda, vemos una microfotografía electrónica de barrido de una larva parenquímula de heliclona. Heliclona es un tipo de esponja. La barrida tiene 50 micrómetros, o sea, 0,05 milímetros. 0,05 milímetros. En la B, sección de una larva parenquímula. En la C, una larva anfiblástula. En la D, gastrulación de una larva anfiblástula después del asentamiento. Es decir, que la larva sale de la esponja parental, de la esponja madre, con la corriente, detecta un sustrato y allí se fija. Lo curioso es que apenas está ocurriendo la segmentación, todavía está ocurriendo la segmentación, y luego ya va la E, ven cómo ya se está formando una esponjita, ¿no? Con las unidades ocupadas por los coanocitos y el óvulo. Entonces, en esta fase larvaria, la esponja es capaz de desplazarse con las corrientes marinas y encontrar un nuevo sustrato. Encontrar un sustrato no siempre es sencillo, porque los corales, las zonas de arrecife, que es donde viven las esponjas, suelen estar ocupadas, todo el terreno está ocupado por alguien. Entonces, esto pues constituye un problema, cómo encontrar sustrato, y muchas larvas pues simplemente perecen, nunca logran encontrar sustrato al cual fijarse. En la clasificación de las esponjas les decía que están basadas en una medida en las espículas, el tipo de espículas. Las esponjas de la clase calcárea tienen espículas de carbonato de calcio y son mono o diaxónicas, es decir, tienen una sola rama o son dos ramas nada más. No hay esponjina, esponjas son unas esponjas más o menos sólidas. Por fin alguien pudo averiguar lo que era la esponjina, de qué está constituida. Sí. Ajá. ¿Me lo lees, por favor? Ya. Se conoce como esponjina a una proteína fibrosa relacionada con el colágeno que forma el esqueleto de muchos organismos animales. Al que pertenecen las esponjas, muchos animales del phylum Porifera, al que pertenecen las esponjinas, es producidas por unas células especializadas llamadas espongioblastos. Las esponjinas permiten a las esponjas ser flexibles. El esqueleto de las esponjinas es la base de las esponjas comerciales que se venden para la limpieza. Es más o menos como que ya, hacen referencia a las esponjas artificiales. Ya, bien, gracias. Lo curioso, hay esponjas que no tienen espículas y son las que se usan para bañarse. Anteriormente, cuando yo era niño, yo veía en la farmacia, vendían esponjas naturales, que son, estas esponjas tienen esponjina, pero no tienen espículas, porque si no, imagínate, si tú te bañas con una esponja llena de espículas, te vas a rayar la piel. Bien, entonces son de hemospongia. Vamos a ver que entonces tenemos calcárea, tenemos hexactinela, las espículas son de sílice y tienen 6 puntas, ya vimos las hexantinas, ¿no? Viven en aguas muy profundas y la cubierta es sincitial. Vamos a ver qué es esto de sincitial. Los sincitios son células, muchas células que no tienen una división precisa, sino que yo veo una célula con un núcleo, otra célula al lado que está conectada con la anterior por una pared que no es una pared, una membrana celular que no está cerrada. Entonces, cuando yo tengo una célula, un conjunto de células que comparten parte del citoplasma,
y cada una tiene su núcleo, esas células se llaman sincitiales. ¿Dónde encontramos tejidos sincitiales? En el corazón. Nuestro corazón es un sincitio, los hongos son sincitios, las hifas, que los hongos que vemos, cuando uno nos hablan de hongos, uno piensa en el hongo de sombrerito, los sombreritos que vemos que crecen en los pastizales o en las casas nuestras. A veces vamos a encontrar hongos creciendo en el césped. Pero esa estructura es la parte sexual del hongo nada más. El hongo realmente son un montón de hilos que están creciendo dentro del suelo. Igualmente, cuando dejamos un pan en la mesa o en la ventana y se nos olvida, el pan se humedece con la humedad del aire y las esporas del hongo que están en el aire van a colonizar el pan y van a empezar a crecer y le van a dar una imagen de felpa. Como una especie de hongo que está creciendo de color negro, de color verde. Igualmente cuando las naranjas, los limones se nos descomponen, van a tener un hongo creciendo sobre ellos. Entonces esos hongos que vemos son hilos. Y la parte sexual es la parte que más nos llama la atención, que puede ser un sombrerito o puede ser simplemente ascas llenas de esporas, ¿no? Entonces, los hongos son sincitiales, esos hilos tienen células, pero no están separadas con precisión, sino que la membrana, el citoplasma está conectado unos con otros y tiene muchos núcleos. Entonces, espero que se haya entendido lo que es un sincitio. La clase de hemospongia son leuconoides, son el 90% de todas las esponjas, tienen espículas de óxido de silicio y esponjina. Y finalmente la escleroespongia, esclero significa duro, tiene la base de carbonato de calcio y las espículas de óxido de silicio. Son unas esponjas pues, más raras que las anteriores. Bien. Yo les quería mostrar en el libro, vamos a parar un momentito de esto y vamos a mostrarles el libro Los Placozoa. Les decía que muchas veces se van a encontrar con organismos raros, que ustedes no identifican qué es ese organismo. Pues parece un individuo que no se mueve fijo o sí se mueve y tratan de catalogarlo en alguno de los filas que existen o que hemos estudiado. Hay muchos filas, son 27, que solamente vamos a estudiar los más numerosos, los más importantes desde el punto de vista económico o por la salud, pero hay muchos otros que están en el libro que ustedes pues, podrán consultar por su cuenta. Vamos a ver si consigo rápidamente para mostrárselos. Ok, ¿se está viendo la imagen? Dime, Belén. O Yuseli, ¿se ve la imagen? Sí, sí se ve. Entonces, los placozoos se supone que son los metazoarios más primitivos. Como es muy corto, se los leo. Dice, en 1883 se descubrió en un acuario europeo de agua marina un diminuto organismo pluricelular con rasgos de animal que se denominó Trichoplas adheres. Adheres porque estaba pegado a las paredes del acuario. Desde entonces se ha citado en varias partes del mundo y cultivado en numerosas ocasiones. Su cuerpo aplanado de 2 o 3 milímetros de diámetro está formado por 2 capas externas de células epiteliales monociliadas que carecen de lámina basal. La figura 321. Vamos a verlo, que es un placozoo. Vemos entonces a la izquierda tienen el organismo chiquitito, fíjense que tiene apenas tiene 100 micras, o sea 0,01 milímetro, y parece una amiba, ¿no?
y cuando le hacen corte transversal, esto es lo que se ve a la derecha. Vemos una capa dorsal con unos cilios no muy numerosos, unas esferas. Luego tenemos una capa central con unas células estrelladas, o lo llaman fibrocito, que ven su núcleo, su mitocondria, etc. Y luego una capa basal con células que tienen muchos cilios. Este organismo se mueve con estos cilios, cada célula pues está más o menos separada una de otra, es decir, que no forman tejido, y se supone que este es el organismo más primitivo que se ha descubierto hasta ahora, ¿no? Parece una esponja, no es una esponja, pero parece un tejido como el de las esponjas. Vamos a seguir leyendo entonces. Dice, entre ellas se encuentra una capa interna de células estrelladas, contráctiles y sueltas, que constituyen una forma de tejido conjuntivo. Los tejidos están formados por solo 4 tipos de células. O sea, no el tejido, porque no forma tejido. La estructura del animal está formada por 4 tipos de células somáticas. Las mareas en el cuerpo son irregulares y cambian de forma constantemente como si fuera una amiba. El animal se desplaza sobre el sustrato por medio de sus cilios, que son más numerosos en la superficie ventral, y se alimenta de protozoarios y detritos que digiere extracelularmente. Es decir, él lanza las enzimas al medio exterior y capta los minerales, perdón, capta los aminoácidos, los ácidos grasos y los monosacáridos de la digestión externa. Tricoplast se reproduce sexualmente por división y gemación. Se han observado óvulos en la capa interna, pero estos pueden haberse formado del epitelio ventral. El contenido de ADN de cada célula es menor que en cualquier otro animal. El Filoplacozoa se ha creado para Tricoplast, que como las esponjas probablemente surgió como una rama primitiva del reino animal. Tricoplast es sin duda el metazoario conocido más simple y puede representar el más primitivo. El cuerpo asimétrico aplanado no coincide con la simetría radial postulada para los metazoarios más primitivos, y esta condición puede ser secundaria y no primaria. Ok, entonces, vamos, esto es lo que les quería decir de las placozoa como organismo curioso. Vamos entonces ahora a ver un resumen de la clase porífera. Dime si ya se ve, dime Yuseli si ya se ve la imagen. Yuseli, Sí se ve, biólogo. Ya. Entonces, las esponjas son animales acuáticos sésiles, en su mayor parte marinos, pero pueden encontrarse en agua dulce, y habitantes de fondos con sustrato duro. Ellas no viven sobre arena y no suelen fijarse sobre otros organismos, ellas viven sobre piedras. Se consideran primitivos por su ausencia de órganos, incluso de boca o tubo digestivo. Tienen distintos tipos de células, pero la diferenciación tisular, excepto para el tejido conjuntivo, no ha seguido el patrón que se observa en otros animales. No tienen neuronas ni células musculares verdaderas. Sin embargo, los coanocitos son capaces de percibir la concentración de sustancias suspendidas en el agua, y cuando una esponja que está filtrando continuamente encuentra un ambiente que tiene mucho sedimento, excesiva cantidad de sedimento, la esponja deja de filtrar, o sea, los coanocitos detienen el movimiento. Esto significa que el animal es capaz de percibir características ambientales. Los cuerpos de las esponjas están organizados en torno a un sistema de canales acuíferos, una especialización relacionada con la vida sésil. La pequeña forma corporal asconoide, es la más simple, que parece una funda, parecida a una jarra, es en la que un espongocele interior está recubierto por coanocitos flagelados, en la forma primitiva de las esponjas. La evolución de la forma leuconoide común, acuérdense, la que tiene muchísimos canales internos, en la que las células flageladas se encuentran distribuidas en el interior de un vasto número de cámaras diminutas, ha permitido a las esponjas alcanzar mayores dimensiones corporales y gran diversidad de formas, pues cada parte nueva de la esponja trae consigo todas las unidades que se requieren para crear el flujo de agua extra necesario. La forma de crecimiento de las esponjas es en parte una respuesta adaptativa ante la disponibilidad de espacio, la inclinación del sustrato y la velocidad de las corrientes. El soporte de las esponjas está provisto de un complejo tejido conjuntivo que contiene un esqueleto de fibras orgánicas esponginas o de espículas. ¿Aló, Lupe?
¿Cómo? Estoy en clase, sí. Te llamo a las 8:30. De ahorita. Yo te llamo a las 8:30, que termino la clase. Chao. Ok, dice, el soporte de la esponja está provisto de un complejo tejido conjuntivo que contiene un esqueleto de fibras orgánicas de esponjina o espículas calcáreas o silíceas, o bien de una combinación de fibras esponjinas y espículas silíceas. La alimentación, el intercambio de gases y la eliminación de desechos depende del flujo de agua a través del cuerpo, pero cada célula se encarga de captar los alimentos que necesita y expulsar los desechos. Cada célula se comporta como un individuo. En ese sentido, pues no hay tejido. Aunque en el texto se habla de tejido, sabemos que no hay tejidos verdaderos. La capacidad del collar de los cuadernocitos para filtrar diminutas partículas presentes en la corriente de agua ha sido probablemente un factor importante en la prolongada exitosa historia de las esponjas. Déjenme enchufar. Ajá. La mayoría de las esponjas son hermafroditas. Los espermatozoides salen de una esponja y entran en otra por las corrientes que fluyen a través de los canales de agua. Los óvulos presentes en el mesohilo son fecundados in situ, o sea, dentro de la esponja, después son liberados a través de los canales acuíferos o son incubados dentro del progenitor hasta que alcanza la fase larvaria. En casi todas las esponjas, la larva flagelada es una blástula que sufre una reorganización equivalente a la gastrulación después de haberse fijado al sustrato. Es probable que las esponjas sean una ramificación evolutiva temprana que no dio origen a ningún otro grupo animal en el proceso evolutivo. Tricoplax, ya lo vimos, es el único miembro del filum Placozoa, es un animal diminuto formado por dos capas epiteliales dorsal y una ventral que engloban células sueltas de tipo mesenquimal. Bien, entonces este es el capítulo de las esponjas. Vamos ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Pues, ¿cuál es a ver, pudiéramos discutir un poco cuál es la importancia de las esponjas en el ambiente acuático. Piensen en una piedra plana en el agua. Primero, es importante que haya sitios donde esconderse en el ambiente acuático. Están lentos para responder ustedes hoy. La gente que ha buceado, ya sea con máscara y chapaletas, comparen bucear cerca de las piedras a bucear cerca de la arena. ¿Dónde vemos más animales? ¿Entre las piedras o en la arena? En las piedras. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay más animales en las piedras? Porque hay donde esconderse. Ok, una razón. ¿Y habrá más comida también entre las piedras? Sí. ¿Por qué? Porque hay ¿cómo se les dice? Los choritos, o sea, hay más animalitos pequeños, más pececitos pequeños. Ok, y la piedra constituye un sustrato estable. La arena se mueve continuamente con el agua. Entonces hay organismos que se fijan en la arena, pero tienen que tener la capacidad de moverse, porque si no, la arena se está moviendo y ellos no van a poder permanecer allí. Entonces, comparando la estabilidad del sustrato de una piedra con la arena, vemos que la piedra es mucho más estable, aunque también pudiera moverse, ¿no? Pero mucho menos que la arena. Entonces, la piedra constituye un sustrato donde otros organismos pueden fijarse. Y esos organismos pueden ser la comida de otro organismo que pase por allí y le mete un mordisco. Entonces, desde el punto de vista del refugio, desde el punto de vista de la abundancia de comida, los ambientes con estructura estable van a ser más diversos, va a haber una densidad poblacional mayor. Entonces, las esponjas, como vimos que sobresalen del sustrato, primero colonizan el sustrato duro y también sobresalen del sustrato. En ese sentido, pues proveen sitios de esconderse. Pero las esponjas son importantes desde ese punto, aunque solamente sea desde ese punto de vista, ya hay importancia al proveer refugio a otros organismos.
Además, las esponjas se van a alimentar de sedimentos que pueden ser orgánicos o bacterias. Entonces, el agua está todo el tiempo llenándose de bacterias que van creciendo, llenándose de esos esqueletos de organismos que crecen y liberan todos los crustáceos, todos los artrópodos. Tienen que liberarse del esqueleto viejo para crecer. Esos esqueletos viejos van quedando en el agua y alguien los tiene que consumir. Entonces, las esponjas, pues también van a consumir esas partículas orgánicas y van a limpiar el agua. Entonces, limpian el agua de partículas orgánicas, de partículas inorgánicas, ya vimos que las captan y las expulsan, pero y de bacterias. Entonces, desde ese punto de vista, las esponjas son organismos filtradores que van a mantener un ambiente más limpio, menos denso de estas sustancias, bacterias y material orgánico en suspensión. Entonces, siempre pensemos qué papel juega cada una de los filas que vamos estudiando. Algunos van a tener importancia económica porque los cultivamos, no los comemos. Otros tienen importancia desde el punto de vista de la industrial. Podemos trabajar, por ejemplo, con los poliflagelados, como veíamos que las termitas tenían poliflagelados dentro de su intestino que los ayudaban a digerir la madera. Entonces yo pudiera tener un cultivo de poliflagelados, los alimento con pasto y produzco azúcar o produzco aceite o produzco proteínas. Pues la madera, muchas veces los residuos con alto contenido de celulosa son residuos simplemente, los tengo que lanzar a un basurero, pero si pudiera molerlos, colocarlos en medio líquido y agregarle poliflagelados, estos animales me ayudarían a convertir esa madera, que para mí es un estorbo, en productos alimenticios. Entonces, vean la importancia que tiene el uso industrial de algunos de estos grupos, ¿no? Entonces, la idea de este curso es no solamente estudiar los organismos protozoarios y animales invertebrados, sino también buscarles el uso que estos tienen para el humano, ya sea de uso industrial o el efecto sobre la salud. Algunos son terriblemente dañinos, otros pues nos alimentan, pero debemos estudiarlos todos porque muchas veces no sabemos cuál va a ser el uso que le vamos a dar a algunos de estos grupos animales en un futuro. Bueno, tengo que suspender la clase a las 8:30 porque la facultad me pidió que diera una conferencia, así que vamos a iniciar el siguiente grupo, que son los nidarios. A lo mejor nos da tiempo a completarlo, si no, continuamos la clase de mañana. Vamos entonces a parar y vamos a abrir la siguiente diapositiva. ¿Hay alguna pregunta sobre las esponjas antes de cambiar de tema? No, biólogo. Están muy callados ustedes hoy. Ya, dime, Leonardo, si se ve la imagen. Sí, sí se puede observar. Okay. Vamos entonces a ponerlo más grande. Bien, entonces vamos a ver en esta ocasión los nidarios y los ctenóforos. Son organismos de naturaleza gelatinosa y constituyen pues un grupo importante de organismos que viven en los mares,
Solamente en el mar, no tenemos nidarios en aguas continentales, ni tenóforos tampoco. Y algunos de ellos pues se comercializan, se comen, y vamos a ver entonces también el caso de una comunidad en Honduras que vive de esto, de cosechar, procesar y exportar nidarios. Los nidarios incluyen medusas, anémonas de mar, corales e hidrozoarios. Como las esponjas, las aproximadamente 9.000 especies conocidas de nidarios están confinadas a ambientes acuosos, en su mayoría son marinas. La mayoría de las especies son pequeñas y miden desde unos pocos milímetros hasta unos cuantos centímetros de diámetro, pero la medusa más grande puede tener hasta 2,4 metros de ancho y tentáculos de 50 metros de largo, imagínense ustedes. Todos los nidarios son depredadores carnívoros. Aquí vemos una anémona, vemos que tiene un color, una anémona bastante bonita, ¿no? Aquí vemos una medusa. Esta medusa pues se come. Nosotros en América no la comemos, pero los asiáticos sí, sí se la preparan platos con ella. Quisiera averiguar cómo se la comen, ¿no? Cuando lo averigüe se lo digo. Vemos que tiene una estructura, una cubierta de forma de campana y un vástago en medio del cual pues está la boca. Hay unos tentáculos que van liberándose y estos tentáculos están llenos de nidocistos, por eso es nidaria, ¿no? Los nidocistos constituyen la manera como el animal se alimenta. Ya lo vamos a ver. Entonces, algunos ejemplos de nidarios. Arriba a la izquierda vemos la Acropora palmata, un coral del área del Mar Caribe. Es un coral duro, su estructura es de carbonato de calcio y ellos pues forman corales tipo ramificados, no forman corales tipo cerebro. Hay corales, porites por ejemplo, es un coral que forma una pelota. Este no, las acroporas son tipo ramificados. Luego tenemos los octocorales. No tienen carbonato de calcio. La estructura es una estructura proteica que le da rigidez al animal, pero como no tiene carbonato de calcio, es flexible y se mueve con las corrientes. Son de unos colores impresionantemente lindos. Bucear sobre un arrecife de coral es todo un espectáculo. Ojalá que algún día tengan la suerte de visitar algún país que tenga arrecifes de coral y puedan hacerlo. En Ecuador, lamentablemente, no tenemos coral, no tenemos arrecifes de coral. Los arrecifes nuestros son solamente piedras y estructuras, organismos que se fían sobre esas piedras. A la derecha vemos un hidrozoario, una hidra, son animales de agua dulce, diminutos, pero son terribles. Cuando nos caen en una zona de cultivo de larvas, nos acaban con las larvas, ¿no? Esos nidocistos se disparan y matan a las larvas de los peces. Tenemos que tener filtros para evitar que entren hidrozoarios en los sistemas de cultivo de peces de agua dulce. Abajo vemos una pluma de mar. Estos son antozoarios. La pluma de mar tiene una base que permanece dentro del sustrato, entre la arena, y luego tiene pues una estructura que sobresale donde están los nidocistos con los cuales se alimenta. Y a la izquierda abajo vemos esporas del misozoario. Este animal no se sabía qué era. Se había colocado con los protozoarios, sin embargo luego se vio que tenía nidocistos y por lo tanto era un nidario. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Aquí continuamos con ejemplos de los nidarios. Arriba vemos la velela, vemos que es un sifozoario que tiene una vela, una estructura cartilaginosa, que le ayuda a desplazarse con el viento. Ese animal flota y el viento lo desplaza con las corrientes. A la derecha, una antomedusa, ven qué bonita es, como se puede ver está enteramente transparente. Abajo, un sifozoario en la Ceanea, otra anémona que se come, y una cubomedusa, Charybdis marsupialis. Esta es la más terrible de todos. Esta bicha es capaz de matar a un hombre, ¿no? Si llega a tocarnos con los tentáculos. Los nidarios son un grupo de animales más primitivos con células constituyendo tejidos.
Uno es el tejido contráctil, que actúa como si fuera un músculo. Las células nerviosas están organizadas en un tejido llamado red nerviosa, que se ramifica por todo el cuerpo y controla el tejido contráctil, generando movimiento y comportamientos de alimentación. Sin embargo, la mayoría de los nidarios carecen de órganos reales y no tienen cerebro. A pesar de la variedad de formas, todas ellas son variaciones de dos configuraciones corporales básicas. El pólipo, aquí lo vemos. Entonces, el pólipo es un organismo, tiene un pie y se fija, está fijo en el sustrato, tiene entonces una cavidad gastrovascular, una boca, un revestimiento de la cavidad vascular que puede o no tener nidocistos. Los tentáculos sí tienen nidocistos, que ya vamos a ver lo que es el nidocisto, y tienen las células que se disparan y con veneno, ¿no? Entonces, hay diferencia entre tener nidocitos o no en la cavidad gastrovascular, y eso nos va a separar los grupos de nidarios. Entonces, el pólipo es una estructura, ahora esta estructura voltéenla y pónganla a desplazarse. Entonces, ahí tenemos entonces la medusa. La medusa tenemos entonces una pared corporal, una cavidad gastrovascular y material interno no celular. Este material interno le da rigidez al animal y le permite pues desplazarse por el medio, ¿no? La medusa tiene la fase móvil, el pólipo es la fase sésil. El cuerpo acampanado de la medusa flota en el agua y se deja llevar por las corrientes al tiempo que arrastra sus tentáculos tras de sí como si fueran múltiples cañas de pescar. Tanto pólipo como medusa se desarrollan a partir de dos capas germinales, el endodermo interior y el ectodermo exterior. Entre estas capas hay una sustancia gelatinosa no celular. Los pólipos de las medusas tienen simetría radial y las partes del cuerpo están arregladas formando un círculo alrededor de la boca y la cavidad digestiva. Este arreglo favorece mucho a estos animales sésiles o que flotan libremente porque les permite responder ante la presencia de una presa o de alguna amenaza proveniente de cualquier dirección. Vamos a ver la reproducción. El ciclo de vida de los nidarios incluye etapas tanto de pólipo como de medusa, aunque hay especies que solamente tienen un tipo de vida, un tipo de forma, o son solamente pólipos o son solamente medusas. Pero hay grupos que tienen los dos. Sin embargo, algunas especies viven solamente como pólipos y otras inclusive como medusas. La reproducción varía considerablemente entre diferentes tipos de nidarios. Un patrón común es que los pólipos comúnmente se reproducen de forma asexual por gemación, lo que da origen a nuevos pólipos. Sin embargo, la gemación originará medusas en vez de pólipos. Una vez que una medusa crece y alcanza la madurez, puede liberar gametos, espermatozoides y óvulos en el agua. El cigoto se desarrolla en una larva ciliada llenada libremente en la plánula. Con el tiempo, la larva se establece sobre una superficie dura donde se desarrolla el pólipo. Entonces, a pesar de que los pólipos, como los corales, no se desplazan, la plánula sí lo hace y puede entonces formar comunidades coralinas en otra parte cuando es arrastrada por la corriente y ella se fija en un sustrato duro, ¿eh? Aquí vemos la alimentación. Los nidarios son depredadores, pero no cazan activamente. Esperan que su presa toque los tentáculos y se disparan dardos del nidocisto. Entonces vemos acá un nidocisto cargado, vemos un disparador y un filamento enrollado. Cuando el disparador hace contacto con algo, con cualquier cosa que lo toque, puede ser una presa, puede ser uno por accidente, como me pasó, pues nos entierra, se dispara el disparador y nos entierra el dardo. Este dardo tiene veneno y realmente es dolorosísimo. En la playa Murciélago tenemos ocasionalmente invasión de medusas y curiosamente no siempre ponen la bandera roja. La cosa es que mi familia estuvo bañándose en la playa del Murciélago en una ocasión y cuando volvieron a casa llegaron hechos un asco. En las espaldas las tenían todas coloradas de tanto piquetes de medusa que habían recibido. En ese caso, la playa debería cerrarse, ¿no? Colocar una bandera para que la gente no se bañe, porque afecta mucho la salud de las personas cuando
uno entra en contacto con estos organismos, ¿no? El más leve contacto con el disparador, una estructura dentro de un neocisto, expulsa violentamente un filamento envenenado que puede penetrar en la presa. El veneno del neocisto puede ser mortal, como veíamos en la cubomedusa. La mayoría de los nidarios no son mortales. Solamente las cubomedusas y alguno que otro organismo, pero en general vamos a tener la molestia, pues, que nos quema, pero no nos mata. La presa es llevada a un saco digestivo, la cavidad gastrovascular. Las enzimas digestivas son secretadas en el interior de esta cavidad y desintegran la parte del alimento y después tiene lugar una mayor digestión dentro del revestimiento celular de la cavidad. Puesto que la cavidad gastrovascular tiene solo una abertura, el material que digerir es expedido a través de la boca cuando se termina la digestión, si no hay ano en este grupo de animales. Vamos entonces a ver los tres grupos y cómo los diferenciamos: los hidrozoas, los escifozoas y los antozoas. Los hidrozoas son las hidras, ya vimos una imagen, vamos a verla de nuevo. Las medusas son escifozoarios, casi no tienen la fase pólipo, pero algunos que sí la tienen, y los antozoarios son los corales calcáreos o corales suaves, ¿no? Entonces aquí vemos un escifozoario, la fisalia. Este es el animal que me atacó. Tiene una vejiga de nitrógeno y una vela formada por material, la verdad que no sé, chitinoso o cartilaginoso, pero se llama neumatóforo. Ese animal flota y la cresta entra en interacción con el viento y arrastra al animal por la superficie, ¿no? Luego tienes los gonozoides para reproducción y para digestión, y los gastrozoides, ¿no? Los dactilozoides son estructuras que capturan presa porque están llenos de nidocistos, y luego tienen los tentáculos que se expanden y se contraen y también están cargados de nidocistos. Lo que yo no sabía es que estos tentáculos se desprenden y quedan libres en el agua. Eso fue lo que me pasó. Yo estaba trabajando en el delta del río Orinoco y yo veía las fisalias, las veía y trataba de mover el bote, porque uno va caminando. Los deltas de los ríos suelen ser de poca profundidad, aunque sean ríos gigantescos como el Orinoco. Sin embargo, tenemos zonas de poca profundidad y uno camina y arrastraba el bote donde tenemos los materiales de trabajo. Pero el agua era turbia y yo no podía ver lo que había en el agua. Entonces yo trataba de apartarme de la fisalia, de la cápsula gaseosa, pero no me fijé que en el agua están los tentáculos desprendidos y se me prendieron 3 tentáculos en la pierna y se pegaron. Los nidocistos no están localizados uniformemente, sino que forman grupos de nidocistos. Entonces, cuando me los despegué con una pinza, era como si abriera un cierre, porque se van despegando progresivamente de la zona donde ellos están acumulados, ¿no? El dolor es impresionante, evidentemente pasa con el tiempo, pero cónchale, no es una experiencia bien desagradable, ¿no? Aquí vemos los hidrozoarios. Las hidras, ellos producen por gemación, pueden producir otras hidras y se desprende esta parte de reproducción asexual, pero por lo general ellas producen óvulos espermatozoides que van a formar plánulas que luego se forman nuevos organismos sésiles, pólipos. La milépora es un hidrozoario que vive en los corales. Las características del grupo: la mesoglea no tiene células. Vemos que la mesoglea es lo que está entre el epitelio exterior y el interior. No hay nidocistos en la gastrodermis, es decir, el animal por dentro tiene solamente epitelio, pero no tiene nidocistos, y las gónadas son epidérmicas. Los huevos y los espermatozoides son vertidos al exterior, donde forman las plánulas. Aquí vemos el ciclo de vida de un organismo que no tiene la fase de pólipo. Dice, algunos ciclos de vida biológicos del hidrozoario. La aglaura, un hidrozoario sin fase pólipo. Vemos que tenemos una medusa, la medusa forma la plánula y la plánula se va desarrollando progresivamente. Aquí tenemos una larva actínula que eventualmente va a formar una medusa. La larva plánula que se
que se convierte en actínula, que dará origen directamente a una medusa. La verdad que no lo puedo leer bien con estos lentes. El ciclo de Gonionemus es similar. Luego tenemos la B. El pólipo es solitario. Entonces tenemos, ahí tienen los dos, ¿no? Tenemos en la B, tenemos la fase de medusa, que le da origen a los huevos espermatozoides, forma una plánula, la plánula se fija en el sustrato y forma un pólipo, y el pólipo va a formar nuevas medusas. Luego tenemos la hidra, la C, un hidrozoario de agua dulce en el que ha desaparecido la fase de medusa, y la larva plánula le da origen, la plánula también ha desaparecido. Entonces tenemos la hidra, que le da origen, podemos tener una hidra macho, una hidra hembra, le da origen a los espermatozoides, a los óvulos, el óvulo se fija y va a formar de nuevo una hidra. No hay fase plánula en el caso de la hidra. Aquí tenemos el ciclo de vida de la ovelia, aquí tenemos la fase de pólipo. Vamos a ver, entonces tenemos la medusa con su manubrio, las gónadas, el canal radial y los tentáculos. La medusa puede ser macho o hembra y le da origen pues, a espermatozoides o a los óvulos. El huevo fecundado origina una plánula y la plánula va a dar origen a un pólipo. El pólipo va a tener estructuras donde tenemos el gastrozoide, que se encarga de la alimentación, y estructura que es el gonozoide, que le da origen a nuevas medusas. Entonces tenemos dos tipos de estructuras dentro del pólipo. Vemos que el pólipo tiene un estolón que le da soporte y se extiende por el sustrato. Tiene una cavidad gastrovascular que se conecta con el resto del organismo de tal manera que los alimentos pueden compartirse a lo largo de todo el organismo a través de esta cavidad gastrovascular común, que lo están viendo aquí, la cavidad gastrovascular que se distribuye por todo el organismo. Los esquifozoarios, a diferencia de los hidrozoarios, tienen nidocitos dentro de la cavidad gastrovascular. Vemos que tenemos una campana formada por un epitelio dorsal, una mesoglea, la mesoglea no tiene células, y una cavidad gastrovascular recubierta con células epiteliales y los filamentos gástricos. Tenemos también el canal anular, que es lo que le da, se contrae y permite que el animal pues nade, ¿no? Y cuando se contrae, él se propulsa hacia arriba. Vemos los tentáculos, la boca. Aquí vemos el ciclo de la Aurelia. Empecemos por la parte de medusa. La medusa le da origen a espermatozoides y óvulos. El huevo forma la plánula forma un pólipo que se llama sifistoma, y el sifistoma forma un estróbilo. Fíjense cómo se van formando un conjunto de medusitas. Ellas se desprenden y van a constituir entonces una medusa nueva. Pero entonces un mismo pólipo, igual que veíamos en los hidrozoarios, en el caso de la ovelia, un mismo pólipo me da origen a muchas medusas. Aquí en los esquifozoarios también tenemos un pólipo que me da origen a muchas medusas. Vamos ahora con el último grupo, los antozoarios. Los antozoarios son los corales rígidos o corales suaves. Todos tienen la misma naturaleza, son pólipos. Aquí no existen las medusas, solamente vamos a tener pólipos y plánulas. Entonces, vemos que partamos del coral duro. El epitelio inferior me va a segregar carbonato de calcio que me forma la estructura del coral. Y vemos que tiene unas entidades donde él se asienta, donde introduce su cuerpo y forma la cavidad gastrovascular. Hay una lámina de conexión entre un pólipo y el siguiente. Tenemos entonces los tentáculos, los septos y los filamentos septales, y
él tiene pues nidocistos en los tentáculos con los cuales se alimenta. Pero ya les había dicho que los corales forman simbiosis con los organismos flagelados, las zooxantelas, que le proveen entre el 60 y el 80% del alimento que requiere. Eso significa que cuando algún elemento ambiental perturba al dinoflagelado, el dinoflagelado se pierde y el coral queda alimentándose por sus propios medios, como cualquier otro hidrozoario, como cualquier otro nidario, y pues se reduce el crecimiento. Ellos capturan pues pequeños peces, zooplancton, que es la alimentación básica, pero en general el flagelado, que está en simbiosis, le provee de la materia orgánica que el coral requiere mayormente. El coral le suministra CO2, minerales, y el dinoflagelado devuelve pues los carbohidratos que produce la fotosíntesis. Entonces, vemos que el coral vivo está en la superficie de la piedra. La piedra no es más que piedra, pero está recubierta por un material vivo que es el coral. Cuando el coral se muere, nos va a dejar la piedra con sus características estructurales de coral, pero que el coral desapareció. Los corales en general son blancos, pero cuando uno los mira en su ambiente natural, van a aparecer marrones, distintos tipos de marrones o verdes, producto de las zooxantelas que están asociadas al coral. Aquí vemos ahora un coral suave. Vemos que tiene pues el pólipo con su boca, los tentáculos, las septas, la cavidad gastrovascular, las gónadas, y un material proteináceo que constituye el parénquima que le da estructura al coral. Aquí no hay carbonato de calcio, por lo tanto es un coral suave, y él se desplaza, no se desplaza, sino se mueve con la corriente. ¿Por qué son importantes los arrecifes? Un grupo de nidarios, los corales, tiene una especial importancia ecológica. En muchas especies de coral, los pólipos forman colonias y cada miembro de la colonia secreta un esqueleto duro de carbonato de calcio. Los esqueletos persisten mucho tiempo después que muere el organismo. Miren, voy a tener que parar la clase para prepararme para la conferencia. Vamos a tratar el tema de arrecifes en la próxima clase, porque es demasiado importante como para darle una cobertura superficial. Entonces, permítanme pasar la lista de los estudiantes que me faltaron, a ver si llegó alguno. Tengo entonces Jordi Joel. Presente. Buenos días. Buenos días. Luis Josué. Pierina Naomi. Damaris Nicole. Carlos Eduardo. Presente. Carlos Eduardo está presente. María Lucía. Sí, buenos días. Hernández. Presente, profe. Ajá. Angie Lucía Macías. Dixon Yariel Nero. Presente, biólogo. Ajá. Priscila. Presente. Matías Zambrano, presente. Matías Zambrano. Que no tengo a nadie. Matías Zambrano, ya. Okay. Priscila Díaz Parrales. Presente. Ajá. Kevin José Rivera. Oscar Joan Triviño. Ok, listo. Entonces, nos vemos mañana. Profesor. Dime. Profesor, disculpe. La compañera Aida Melanie sí estaba presente, solamente que tiene problemas con el internet. Ella se llama apellido. Apellido. A ver, de los que me faltan. Kevin. Luis José. Profesor Catucuamba Franco. Franco, ¿qué le pasó a Franco? Que no tengo nadie No, con Catucuamba Franco. Catucuamba con C. Catucuamba Sí. Franco. Melanie. Melanie tiene la asistencia. Ya. Ok, estamos listos. Nadie, todo el mundo que está. Es Flores Vera, profesor. Perdón, dime el apellido. Flores Vera. Flores Vera tiene la asistencia. Ya, listo. Buen día, profe. Delgado Macías Yaris. Macías. Delgado Macías. Delgado Macías. Sí, Yaris no tiene la asistencia, Yaris. Ya.
Bueno, es que muchas veces los compañeros me avisan cuando ustedes tienen problemas con el internet, entonces yo les pongo la asistencia de una vez. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos mañana a la misma hora. Hasta mañana. Rivera Vera también presente, no podía. Rivero Vera, ya. Rivera Vera Kevin. Ajá, le pongo la asistencia, bien. Chao, pues, hasta mañana. Mañana biólogo.